Darles, hermanos y hermanas, que tomen sus Biblias en el libro de San Juan, el capítulo número 15, de donde extrajimos nuestra lectura bíblica. Libro de San Juan, el capítulo número 15, encontramos una de las más tiernas ilustraciones que Jesús hizo acerca de la relación que debe existir entre Él y nosotros, entre Él y la iglesia. Y Él lo usa a través de un simbolismo. San Juan, capítulo número 15. Voy a leer los primeros 5 versículos, luego el versículo número 8 y finalmente el versículo 16. Y después les digo por qué vamos a leer esos 7 pasajes. San Juan, capítulo 15, versículo 1 dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? Tome nota, hermanos, es Dios. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora el versículo 8: En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahora el versículo 16: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. 7 veces, 7 pasajes mencionan la palabra fruto, hablando de la relación entre Jesús y el creyente. 7 veces menciona la palabra fruto. El concepto de la viña era un concepto muy conocido para Israel. En una sociedad agrícola, ellos conocían bien lo que era una viña. Estamos hablando de esa planta que nos da la fruta de la uva. Yo recuerdo hace muchísimos años, cuando estaba pequeño en esta iglesia, había un hermano que nos invitaba a su casa, a mi papá, a nuestra familia, nos invitaba a almorzar de vez en cuando, y recuerdo que tenía una viña en su jardín. Fue la primera vez que vi esa planta. Aquí en El Salvador no sé si hay algún lugar donde se cultiva ampliamente, pero en Estados Unidos tuve la oportunidad, allá especialmente en la zona agrícola de Long Island, en Nueva York, de ver los viñedos grandísimos y ver esa planta interesante. La viña, si nosotros vemos aquí, Jesús habla y dice: yo soy la vid, o sea, el tronco. Y saben que la viña no es muy grande, no es muy grande el tronco. Uno piensa en una ceiba, un cedro, eso sí tienen un tronco grande. La vid no, pero es que el propósito de la planta de la vid no es ornamental. El propósito de la planta de la vid es dar fruto. Si no da fruto, no sirve, no tiene ninguna razón de existir. Y Jesús viene y nos dice: yo soy la vid. ¿Saben qué? Ustedes son la rama, y a través de ustedes es que yo muestro mis frutos. Hermanos, póngase a pensar en eso. Tal vez nosotros no conocemos exactamente la planta de la uva, una vid, pero póngase a pensar en cualquier planta. Hay un tronco, están las ramas, y luego están las ramas o ramitas donde se desprenden los frutos. Y Jesús dice lo siguiente: hay una vid, esa soy yo soy el tronco, no es nadie más, yo soy la base, ustedes son los pámpanos, en otras palabras, ustedes son las ramas. Y saben que si ustedes se separan de mí, ustedes como ramas solitos no pueden dar fruto. ¿Ha visto alguna vez alguna rama separada del tronco que dé fruto? No existe, no se puede. La razón por la que muchas veces en la vida cristiana nosotros no llevamos fruto es porque estamos separados de Cristo.
Y Él lo dice claramente: separados de mí, nada podéis hacer. En Eslovenia hay una viña que se considera que es la viña más antigua. Se le han hecho estudios. Tiene unos 300 años de antigüedad. Y esta planta todavía está dando fruto. Interesante. 300 años. Sobrevivió a Napoleón Bonaparte. Sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Y todavía está dando frutos. Cuando yo leí o cuando encontré eso, usted puede entrar en internet, la viña más antigua, y le aparecerá esa viña en Eslovenia, que una vez al año se reúnen los pobladores y los turistas que llegan para degustar del jugo de esa vid. Interesante, 300 años. Y cuando yo me pongo a pensar en eso, y que Jesús se compara que Él es la vid, que nosotros somos los pámpanos y que debemos dar fruto, entonces yo hago la relación y pienso que Dios tiene la capacidad de permitir que nosotros podamos llevar fruto por muchos años, por toda una vida. No nos cansemos de llevar frutos. Imagínense, 300 años llevando fruto. Y eso me recuerda en la Biblia la historia de Enoc. ¿Se recuerdan? ¿Cuántos años caminó Enoc con Dios? Según la Biblia, ¿cuántos años? ¿Cuánto? 300 años, hermanos. 300 años, no 20, no 30, no 50. Yo tengo más de 30 años desde que me bauticé, pero eso solo es el 10%. Hermanos, Enoc caminó 300 años. Esa viña está dando fruto por más de 300 años. Y muchas veces nosotros nos cansamos. Una semana de oración en la iglesia y ya nos sentimos que hemos hecho gran cosa, bien cansados ya. Una campaña que tenemos, hermanos, nos cansamos. Oh, bueno, ya leí el año bíblico, ¿para qué repetirlo otra vez? Hoy comenzamos nuevamente, si lee un capítulo diario, hoy comenzamos otra vez el ciclo, nueva temporada, Génesis capítulo número 1. Pero la pregunta es, ¿usted ya se cansó? ¿Se cansó de venir a la iglesia? ¿Se cansó de trabajar para Dios, de dar estudios bíblicos? Enoc caminó con Dios 300 años. El problema que nosotros nos cansamos es porque nosotros estamos intentando dar fruto por nosotros mismos, separados de la vida. Ese es el problema real, hermanos. Y la vida cristiana no es para vivirla por nosotros mismos, porque no sirve. Aún Judas estuvo con Jesús, pero se sentía incómodo cuando vio que aquella mujer estaba derramando su perfume costoso a los pies de Jesús. ¿Qué pasó con Judas? Judas pensó, ese es un desperdicio de dinero, y cubrió su incomodidad con una causa aparentemente buena. Hubieran dado ese dinero ¿para quiénes? Para los pobres. Y los que lo escucharon, qué sabio Judas. Lo que no sabían es que Judas tenía egoísmo en su corazón. No estaba plantado, no estaba unido a la vid, no podía dar fruto. Hermanos, en la vida cristiana, usted y yo hemos sido llamados a dar fruto, pero no podemos dar fruto a menos que no estemos unidos a la vid. Ahora, ¿qué tipo de frutos son esos? A veces solo pensamos en la ganancia de alma. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Pero no es el único fruto. Ganar almas es el resultado del fruto de Jesús en mi vida, del fruto del Espíritu en mi vida. ¿Se recuerdan? El apóstol Pablo habla del fruto del Espíritu. Gálatas 5, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, es gozo, paciencia, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Ese fruto no es suyo, no es mío, es el fruto del Espíritu. Es que, pastor, le cuesta ser paciente. Tiene razón, le cuesta, y no podrá ser paciente por usted mismo, porque eso usted no lo puede producir. Eso lo produce el Espíritu Santo en mi vida, el fruto. Ahora piensen en esto, mis hermanos. Si Jesús es la vid y yo estoy conectado a Él, entonces la filosofía
de Jesús va a fluir a través de mi vida, porque yo estoy absorbiendo a través de Él. Entonces las palabras, mis palabras, ya no serán solo mis palabras, serán las palabras de Cristo, porque Él vive en mi vida y lo que se refleja en mi vida es lo que Él me da. Mi forma de vestirme será la forma de vestirse de Cristo. Mi alimentación será la alimentación de Cristo. ¿Por qué? Porque yo estoy unido. Toda la clave en la vida cristiana es estar unido a Cristo. De hecho, cristianismo es Cristo. Pero cuánto muchas veces intentamos dar frutos sin estar unidos a Cristo. Y Él dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Él está dispuesto. Él quiere que nosotros permanezcamos en Él para que llevemos frutos. Pero esa es una decisión voluntaria. Dios no puede obligarnos a permanecer. Ahora, hay algo en este pasaje que leímos, hermanos, y por razón del tiempo voy a tener que abreviar, pero quiero ir a una parte importante, porque tal vez usted y yo pensamos, pastor, yo estoy unido a Cristo, yo ya estoy bien, mire, yo vengo a la iglesia, yo hago esto, hago lo otro. Y saben que aquí hay algo muy revelador en este pasaje, San Juan capítulo número 15 y versículo 2. Y este pasaje ha llevado mucha confusión, tal vez tristeza a algunas personas que no lo han entendido. Jesús dice, recuerden en el versículo 1, yo soy la vid verdadera, hay vides falsas, cuidado. Bueno, aún en mi casa, el vecino de la par sembró una planta y de repente sus ramas comenzaron a saltar el muro y se comenzó a extender. Y la planta, yo no sabía, pero se llama uva falsa. Tal vez ustedes la conocen porque las ramas y todo eso se parece a una vid, pero no da fruto, hermano. No da fruto. Y se llama uva falsa. Usted puede ir y comprarla y pide, deme una uva falsa, y le va a adornar la pared y todo, pero no va a tener uvas nunca, porque no puede. Ahora, hermano, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Tengan cuidado, hay vides falsas, no va a dar fruto nunca, porque es falso. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. A mí me gusta pensar que quien se encarga de mi vida, de la producción de fruto en mi vida y de la iglesia, no es ningún ser humano, sino que Dios mismo, hermanos. Él se encarga de esta planta espiritual. A veces nos desesperamos y pensamos que esto depende de nosotros. Error. Jesús dice, mi Padre es el labrador. No es usted el labrador, no soy yo. Hermano, si Dios dejara su iglesia en nuestras manos, hermano, la iglesia se cae a pedazos. Mi Padre es el labrador. Muchas veces ni en la familia logramos mantener la armonía. Imagínense, en los hogares, y ahora intentamos en toda la iglesia. No podemos, hermanos, tenemos que permitir que sea Dios el labrador. Pero el versículo 2, vamos al versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a suceder? Dice, lo quitará. Las ramas sin fruto las quitan, porque ya vimos, y esto lo explico un poquito más en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué pasa? Y se seca, y los recogen, los echan en el fuego y arden. Una vid solo tiene uno de dos usos: o da fruto o se seca, y entonces sirve como combustible. Nada más. Nada más. Ahora, hermanos, pero la segunda parte del versículo 2 dice, y todo aquel que lleva fruto, noten, todo aquel que lleva fruto, el que no tiene ningún fruto, lo quita. Pero aquel que tiene fruto, él hace algo. Todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a suceder? Lo limpiará. En el griego literalmente dice, lo podará.
Esa palabra sí ya la entendemos mejor. Lo podará, ¿para qué cosa? Para que lleve más fruto. Si tú estás llevando fruto en la vida cristiana, Dios va a hacer una operación en tu vida de limpieza, de poda, para que puedas llevar más fruto. ¿Saben por qué razón? Especialmente las personas que están teniendo éxito en trabajar para Dios. Dios viene y les hace una operación de limpieza, que eso duele, hermanos. Eso duele. Para que estas personas no piensen que están llevando fruto por ellos mismos, que son muy inteligentes, muy sabios, muy organizados. No. Dice, si tú estás llevando fruto, Dios te limpiará, porque Él nota que todavía, aunque tú y yo estamos llevando fruto, hay algunas cosas en nuestra vida que no están bien. Y yo me puse a pensar un día de estos, pero Señor, yo estoy limpio. Hermanos, si yo para esta parte final quiero compartir con ustedes algo. Saben, Dios tiene que hacer una obra en nuestra vida muy grande. No se confíe, hermanos. Dios tiene que hacer una obra que llega hasta lo profundo de nuestra vida, hasta lo más secreto, recóndito, que a veces ni nosotros nos damos cuenta. Piense en la palabra abominación. Es una palabra que la encontramos en la Biblia. Abominación es una palabra que nosotros la encontramos en la Biblia. Piense en lo más abominable en este momento. Piense. Yo le traje un día, fui a un viaje y los niños me pidieron un juego. Así que fui a un lugar donde venden juegos, pero yo no sabía qué era ese juego. Y sabe que era de unos dulces que tenían un tipo de sabor, pero raro, amargo o ácido, y de ciertas cosas y olor. O sea, era un juego un poco sucio, ¿verdad? Pero los dulces eran comestibles. Y yo digo, bueno, ¿qué juego es esto? Piense en este momento en lo más abominable. Ahora, cuando usted piense en lo más abominable, usted piense, ¿estoy haciendo eso yo? Y sabe que en la Biblia encontramos la palabra abominación. Yo quiero mostrarles hoy, hermanos, que hay cosas abominables en nuestra vida que nosotros no nos damos cuenta, y Dios tiene que hacer una obra de limpieza. Porque nosotros pensamos que estamos bien, estamos dando fruto. Yo no necesito ninguna intervención más. El que necesita es el hermano, pero no yo. Para que noten un poquito qué es abominación para Dios. Vamos rápidamente, hermanos, allí en la Biblia. Ustedes, por ejemplo, pueden ver en Deuteronomio capítulo 7, versículos 25 y 26. Recuerden, el concepto es: ¿qué hay abominable en nuestra vida? Que Dios tiene que hacer una obra. En Deuteronomio capítulo 7, el capítulo 7, versículos 25 y 26. Noten cómo dice: quemará las esculturas de sus dioses en el fuego, no codiciarás la plata ni el oro que las recubren, ni los tomarás para ti, no sea que tropieces por ello, pues es una abominación. Para Dios los ídolos, las imágenes son abominación. Aquí está en la Biblia, no lo digo yo. Ahora noten: no llevarás ninguna cosa abominable a tu casa. Ninguna cosa abominable a tu casa, hermano, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Qué más es abominable en la Biblia? Bueno, abominable, el adulterio, abominable. Yo ya no tengo tiempo, ustedes pueden verlo en Deuteronomio 13:14, la prostitución, 1 Reyes 14:24, el adulterio es Ezequiel 33:26, el incesto, etc. Entonces de repente se nos encienden las alarmas y decimos: gloria a Dios, yo no estoy haciendo ninguna de esas cosas. Pero saben que fui a la Biblia y busqué la palabra hebrea para abominación para estas cosas, a ver qué más es abominación para Dios. Hermanos, si voy al grano, busquen en sus Biblias en el libro de Proverbios, el capítulo 6. Y saben, Dios esta mañana nos está haciendo un llamado, nos está haciendo una invitación. Por si hay algo abominable en nuestra vida, piensa en algo abominable. Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19.
Oh, mis hermanos, Dios nos está haciendo un llamado hoy. Dios nos está haciendo una invitación hoy. Y nos dice, mira, yo tengo que limpiar tu vida. No pienses que tú estás bien totalmente. Estás llevando fruto, está bien. Pero noten cómo dice Proverbios, el capítulo 6, versículo 16. 6 cosas. ¿Qué pasa con esas 6 cosas? Aborrece Jehová. Ojo. Como ese juego, cosas feas que cuando las prueba, usted arruga su rostro. Hermanos, hay cosas que Dios arruga su rostro, que no le gustan. ¿Cuáles son? Idolatría, incesto y todo eso, homosexualismo. Sí, en la Biblia también para eso se usa la palabra abominación. Pero nosotros somos fácil para condenar a ese tipo de actividades y pensamos, yo estoy bien, yo no necesito nada. Ahora noten estas 6 cosas, hermano. 6 cosas que para Dios son igual de abominables. Pero no solamente eso, dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son como abominables. ¿Cuáles cosas son? Número 1, ¿qué cosa es? Los ojos altivos. En español, el orgullo, la soberbia. Es abominación para Dios. Nadie puede decirme nada. Yo aquí soy fulano de tal. Abominable para Dios. Ojos altivos. Ver a las otras personas por encima del hombro. Jehová aborrece esas cosas. No es fácil, no es fácil. Porque yo me conformo y digo, no, yo no estoy adorando imágenes, yo solo adoro a los pies de Cristo, como dice el cuarteto de inspiración. Amén. Pero hay orgullo en tu vida, para Dios es abominable, pero la 7ª es peor y la vas a ver cuál es, y no es la que tú estás pensando. Nota, 6 cosas aborrece y la 7ª es la peor de todas para Dios. Los ojos altivos. Segundo lugar, ¿qué cosa? La lengua mentirosa. No ande mintiendo, no ande engañando. Dios aborrece eso. Vean que estos son los pecados vegetarianos, hermano. Tercero, las manos que derraman sangre inocente. De paso, ¿saben qué? Es interesante que estas 3 cosas que están en el versículo 17 se mencionan para el cuerno pequeño. En Daniel hablaba grandes cosas y todo, y persiguió a los santos. Mire, es que todo comienza con el orgullo. Es lo que pasó con Lucifer en el cielo: el envanecimiento, la soberbia, el engreimiento, el creerse más que los demás. Eso te lleva al camino de la perdición. El 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. El 19, los pies, bueno, en el versículo 18, los pies que corren presurosos al mal. Ahora, hay mucho de eso. Estamos hablando de las cosas abominables para Dios, hermano. Para Dios. El 19, el testigo falso, que dice lo que no vio ni oyó. Testigo falso. Testigo falso. Cuidado. El otro que dice mentiras. Y el 7º, ¿cuál es? ¿Qué es abominable para Dios, hermanos? Una persona que siembra discordia, que divide. Para Dios eso es tan abominación como toda otra palabra que se aplique, como todo otro acto de abominación que se aplique en el Antiguo Testamento. Hermanos, cuando yo leí esto, yo dije, Señor, tienes que hacer una obra en mi vida. ¿Estoy siendo yo causante de divisiones? De nada sirve que yo diga, yo no adoro imágenes, yo no hago esto, yo guardo el sábado y yo sé tal cosa y sé esto y sé que es la marca de la bestia y todo eso. No, de nada sirve si yo estoy separando, desuniendo, dividiendo. Y Jesús dice,
todo pámpano que lleva fruto, yo lo voy a limpiar para que lleve más fruto. Dios tiene que hacer una obra en nuestra vida, hermanos. Dios tiene que hacer una obra. ¿Saben que lo que más se está costando en la iglesia hoy, aquí y allá, aquí en China y en donde sea, es la unidad? Lo que más está, y no es de extrañar que tenemos una lección que hable de la unidad, porque algunos están haciendo un trabajo abominable, ya sea por el internet o ya sea por cualquier medio, de dividir, de desunir, de separar, de dar falsos informes. Mire que la iglesia hizo esto, que el otro, y entonces la gente viene y se desanima, y cuidado, hermano, eso es abominación para Dios. Pero este día Jesús nos hace la invitación para unirnos a Él y permanecer en Él. ¿Cuántos aceptan la invitación de Cristo, hermano? Que Dios les bendiga.